¿Cómo la pandemia pudo o influenció a favor o en contra la tarea de la capellanía? ¿A quiénes nosotros anunciamos ese reino? Al pobre, al marginado. En Puerto Rico Porque estas cosas también impactan nuestra fe. hay un mundo en el que Vemos noticias. para tomar una Nuestra decisión, mentalidad tiene que ser el reino de Dios. pero lo que yo hago es abrirle la puerta. En el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. En el Nuevo Evangelista Podcast. Fíjate, cuando estamos en la pandemia, yo estaba dirigiendo fase 3 en Ponce. Completamente cerrado. Solamente los capellanes institucionales y los supervisores y los directores teníamos acceso a través del superintendente. Pero no teníamos entrada. Todo fue afectado. Todo porque no había entrada, no había permiso, no había nada, hasta que luego comenzó a bajar y no hubo entrada hasta que comenzaron los procesos de vacuna. Porque no te aceptaban a nadie sin la vacuna. Y todo eso afectó el trabajo de la capellanía. Pero mira qué interesante. No hay voluntarios, no hay acceso, no hay apertura, no se puede entrar a la institución. Pero la semilla que se había lanzado y creció, ellos continuaron ellos mismos el trabajo allá. Ellos se reunían, ellos cantaban, ellos adoraban, leían, hablaban como podían. O sea que el trabajo que Dios había hecho en ellos continuó. Se levantaron líderes y se comenzaron a llamar pastores, que por el departamento no está permitido. Realmente nadie es pastor allí. Pero los líderes, y no, que él es el pastor, él es el que canta. Y sí continuó un trabajo, pero en ellos. Al lado de acá, pues era comunicaciones, si había una necesidad o algo. Ya luego, más adelante, fue que comenzó a abrirse, después de las autorizaciones. Por ahí yo comencé a trabajar como subdirector. Fase 3 cerró. Hay muchas instituciones que se han cerrado. Y mermó mucho el trabajo. Se perdió voluntariado increíblemente. Yo creo que perdimos la mitad del voluntariado en ese proceso. ¿Por qué? Mucha gente no se vacunó. Eso de verdad es un proceso de cada cual. Pero te exigen una vacuna, no puedes entrar. Perdimos supervisores, perdimos capellanes porque no estaban vacunados. Otros porque no se atrevían a salir. Porque dentro del voluntariado de capellanía hay mucho adulto mayor. Igual que en nuestras congregaciones. Bueno, yo tengo un capellán de la Sí, iglesia que tampoco pudo empezar que ahí. cuando yo lo conocí no sabía que era parte de esta iglesia. Luego tú y yo hablando, A mira, José ahí Díaz, fue que sí. nos conectamos. Que ya creo que no está yendo, ¿verdad? Sí. No, no, ¿Ves? creo que no. Entonces, esas personas dejaron muchos de ellos de participar. Y sí se afectó bastante el trabajo. ¿Verdad? Luego se restableció, pero al día de hoy no tenemos la cantidad que teníamos antes de la pandemia de voluntarios. No hay. Hablar con Carlos Padilla es hablar de cárcel, es hablar Amén. de eso. ¿Cómo la iglesia pudiera ser inmersa o ser más proactiva con esto? Yendo a Mateo y leer bien, que ahí dice que él ¿verdad? Visitar los presos. Entender bien lo que dice allí. Empezar allí. Y comprender que la misión de las cárceles no es que, pero es que Dios te llamó a eso. No, pero es que es de la iglesia. Yo soy iglesia. Te lo contesto con esto. Una vez tuve una reunión con uno de los superintendentes. Y cuando tú dedicas tiempo, yo como pastor en Guayanilla, cuando tú dedicas tiempo como capellán en una cárcel, requiere tiempo, requiere que vayas, que visites, que hagas rondas, que hagas programas. Hay personas en la iglesia, yo doy gracias a Dios porque no, en la iglesia no, en mi iglesia no. Hay personas que no van a comprender que tú hayas separado tiempo del compromiso local, de la iglesia local, a que ahora hagas como parte de la iglesia, un ministerio, parte de la iglesia, una visitación de cárceles.
Y estaba hablando con ese supervisor y yo le dije, no, es que sí, vamos a trabajar, pero vamos a acomodar los tiempos porque yo le dije que yo sé que no es correcto, pero se lo dije para ver cuál es la reacción de él, cómo él manejaba. Porque estábamos esperando el capellán de esa cárcel y no llegaba. Y yo decía, vamos a esperar, vamos, que va a llegar. Y yo le dije, no, porque yo me puedo comprometer, pero yo no puedo abandonar, no puedo dejar de hacer mis cosas en la iglesia. Le dije yo al superintendente, ¿sabes qué me dijo? Pastor, es que usted no está abandonando nada, esto es parte del trabajo de la iglesia, me dijo. Y yo hice un silencio, porque es verdad. Las cárceles son parte del trabajo de la iglesia. Mire, es obra evangelística. Si alguien quiere un ministerio evangelístico poderoso, las cárceles. Como un salón de clase, en las cárceles, en un Sí. hospital, en una comunidad, Sí. en un lugar. Es parte Eso de- es parte del ministerio extendido. Allí está la cosecha está allí. Y yo lo creo y lo sostengo, lo sustento con la escritura. Es parte, o no son seres humanos. O nos mantenemos pidiendo que Cristo venga, Cristo ven y que ellos se queden. Sí. ¿Y dónde está la misericordia que alcanza? No es que es que Y falta y que algo. también hay una realidad. Sabemos, el sistema judicial de derecho en Puerto Rico, somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Y está hecho originalmente, su función era defender a aquellos pobres que no tenían para hacerlo. Una de las partes del sistema de derecho, ¿verdad? Porque sabemos que a través de la historia, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, no todo el mundo, y había mucho inocente en los tiempos de antes, que eran los que colocaban y no eran. Pero se supone que el sistema carcelario de nuestro país esté hecho para realmente personas que no pueden convivir en medio de una sociedad, Ujú. que son dañinas. Pero reconocemos que no necesariamente todos los que están porque no pueden vivir en medio de No. una sociedad. Hay de todo tipo de clases. Ahí hay de todo. Hay personas que realmente posiblemente es un simple error o estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, no tienen la misma defensa, hay de todo. Y está el que realmente no puede vivir en sociedad y han cometido actos que a nosotros son deprobables, son que nos calcome, que nos irrita, que escuchamos todas estas atrocidades con el tiempo. Pero el rol de nosotros como creyente trasciende a lo que nosotros sentimos y creemos por el Evangelio. Es como lo justo. ¿Qué es justo? ¿Quién hallará al justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es ser justo? Justo es aquello que tú haces porque es correcto, aunque tú no lo entiendas. Ujú. Aunque yo no me parezca. Es que eso es lo correcto, que va por encima de lo que yo creo y pienso. Eso es justo. Ujú. Y yo creo que lo justo de nosotros como evangelio es proclamar las buenas nuevas. Y a quien le toca, pero para eso hay que rompernos nuestras percepciones y nuestro sistema de justicia. Por eso es que no todo el mundo Ujú. puede llegar a ciertos escenarios. Sí, no es fácil. No es fácil, pero yo sé que en cada congregación hay gente que puede. Sí. A veces nos identificamos en ministerios por conexiones. Por ejemplo, yo tengo un niño, un joven, ¿verdad? Hijo, y entonces está participando de los jóvenes. Pues yo puedo estar con los jóvenes y terminan siendo líderes del ministerio de jóvenes. Los padres son parte de consejería, pero fue que algo lo conectó. Y hay mucha gente que se conecta porque o tienen familias, hijos, o conocen a alguien. Pero realmente Dios mueve a la gente, Dios escoge. Pero algo muy importante, nosotros también tenemos que pasar un filtro. No todo el que diga, yo, no, porque es bien difícil entrar, pero es bien fácil salir. O sea, es bien fácil que te cierres la puerta. Porque no sigues instrucciones, porque llevaste lo que no tenías que llevar, porque te tardaste en la hora de salida, porque te dijeron que no y te pusiste a discutir. Eso es un testimonio de iglesia. Ujú. ¿Sabes? Yo no voy allí a llevar la contraria. Pero también voy a exigir en lo que yo sé que puedo exigir. Porque a mí me han dicho, no, ese grupo, ¿para dónde va? Yo voy para el 6, para el 7. No, esos están castigados.
No importa, envíame al 3 y al 4. Pero por ellos, hoy no hay culto. No, vamos. Una vez fuimos a llevar una parranda, ya yo había coordinado todo con la jefa de ese lugar. Todo lo que íbamos a llevar, los refrigerios, todo se lo envié por foto, todo estaba aprobado. Y llego esa noche con un grupo de voluntarios, ya tú sabes, guitarra, tambora, todo, una parranda. Pero la jefa no estaba, había otro jefe. Me dijo, no, no puedes entrar a los módulos, vas a hacerlo desde afuera. Y yo, pero ¿cómo que hacerlo desde afuera si nosotros entramos todas las semanas adentro? No, es que no está permitido. Eso fue tan chocante. Pero yo exigí y llamamos a la jefa. Y la jefa me dijo en la cara mía y la de él, no se puede. Que pues no se preocupe, que nosotros nos vamos a ir. Con el mismo amor que llegamos nos vamos a ir. Y no se preocupe, que en otro tiempo lo vamos a hacer. Nos quedamos afuera, el jefe me dice, no te vayas. Nos quedamos allí, nos pusimos a orar. Y sabes que Dios nos abrió la puerta a un lugar donde no nos permitían ir. Había un lugar específico que era un lugar que había siempre problemas. Y nunca nos dejaban ir allí. Y ese viernes fuimos a las parrandas de los módulos regulares y a ese lugar. Y desde ese día en adelante comenzamos a ir a ese módulo. Wow. Pero hay que saber cuándo uno Discernir. y dejar que Dios Si uno obre. sabe que Dios Si es el yo que me pongo llama, a pelear allí y yo me pongo, no se no, empuja, yo nada de exigí, Dios se yo dije, empuja. yo le dije, no te preocupes que nosotros nos vamos a ir con el mismo amor. Teníamos papitas, teníamos chocolate, teníamos refresco, bueno, de todo. Y todo eso ya estaba hablado, ya estaba en una lista, ya estaba todo programado. Y esa noche nos dijeron que no se podía. Está bien, no hay problema, nosotros nos vamos con el mismo amor y Dios abrió. Hablamos tanto de Pablo y hablamos tanto de Pablo y hablamos tanto de la Biblia y hablamos de tantas transformaciones, predicamos cuántas cosas enseñamos de Jesús, del pueblo que se portó mal, de todas las atrocidades, del pueblo que hizo Baal, de todo. Vemos las transformaciones, hablamos de eso, pero cuando nos toca vivirlo, Sí. es un freno. Ujú. Y eso yo me lo pregunto mucho, pero esos son otros temas para Sí. hablar. Pastor, en el 2020, para ir engranando, ¿verdad? Y cerrando un poco, pero para el 2020, en el sur de Puerto Rico, antes de la pandemia, ese famoso 6 de enero, Ujú. que había temblado ya en el 19 algo, pero ese fue el que frenó a Puerto Rico entero. Pero fue el comienzo de muchos Ujú. temblores en el sur y específicamente al suroeste. Tuvieron un gran desafío. Sí. Mientras muchas familias vivían con incertidumbre, la iglesia también tuvo que replantear la manera de servir. ¿Cómo vivió usted? ¿Cómo viviste esos momentos de los primeros días de la secuencia sísmica? ¿Y cómo comenzó a replantearse la misión en Guayanilla? 7 de enero fue. 7. 6 de enero fue el primero. Sí, Exacto. hubo uno el 6 de enero, Día de Y- Reyes, que no fue tan fuerte, fue 5 algo. Y el 7 de enero fue entonces el fuerte. Bueno, empezamos en casa durmiendo. Nos despertó el temblor. Fue algo novedoso. Nosotros nunca habíamos vivido esa experiencia. Sí, ya habíamos sentido algunos temblores, diciembre, los días previos, pero no así. Pensamos lo peor, claro, como nuevo. Pero pudimos salimos de la casa, vimos que se cayeron cosas, se rompieron cosas. Salimos, todos los vecindarios estaban en la calle y no sabíamos qué pasaba. La primera noticia que nos llega es que la iglesia católica del pueblo de Guayanilla se había destruido. Cuando yo escucho esa noticia pienso en el templo nuestro. Pero no podíamos ir para allá porque estaba todo oscuro. No nos íbamos a arriesgar a salir sin saber qué pasó en la calle, porque ya para María todo estaba en el piso. Árboles en la carretera, cables, y con ese pensar de esa historia, pues nadie salió hasta que comenzó a salir la luz. Y lo primero que hicimos fue ir al templo. Cuando vimos el templo de pie, que entramos, lo chequeamos, ¿verdad? Lo miramos y vimos que nada había pasado, nos fuimos al altar.
Nos fuimos al altar a dar gracias a Dios porque nos había guardado a nosotros, había guardado el templo. Pero después surgió una pregunta. Luego de dar gracias, ¿para qué dejaste esto de pie? Ujú. Porque otros templos se habían destruido también en el pueblo de Guayanilla. Otras iglesias que comenzaban las noticias después a salir, que Guayanilla otros edificios y ese edificio era un templo. Y dijimos, bueno, si tú dejaste esto de pie, tienes algún propósito. Si quieres que la gente venga aquí, pues así será. Y le digo a un hermano que nos habíamos comunicado que tan pronto saliera a la luz nos íbamos a encontrar allí. Le digo, porque él ni su esposa quería estar en su casa. La gente se veía que estaban en las calles y nosotros vimos el templo y no pasó nada, ¿sabes? Vimos que era un lugar seguro. Pues decidimos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a reunir aquí, que si no quieren estar en sus hogares, si sufrió sus hogares, si tienen temor de estar solos, porque a veces no es el hogar, no es la estructura, es la inseguridad y la soledad de estar tú en un temblor en tu casa. Mucha gente adulta. Sí. Y se corrió la voz y comenzamos a pasarla y comenzaron a llegar hermanos de la iglesia, pero más comenzaron a llegar también, empezamos a invitar gente de la comunidad, comenzó a llegar gente de la comunidad. ¿Y dónde dormimos? Pues aquí. Bueno, tenías caseta de campañas Sí, en el eso patio. fue después. Pero fue adentro. Porque las sacaron, primeras ahí camas ponemos la foto, fueron los Ahí muebles. colocamos las fotos, ¿verdad, Sí, Rubén? Nos ponchas las fotos de cómo se convirtió ese templo. Las primeras camas fueron Sí. algo muy interesante. Yo sé que Los mismos asientos se acostaban. ahí mismo, esas fueron las primeras camas. Yo tenía 2 matres de aire. Ay, si nos ven nuestros antepasados, chacho. Eso te iba a eso te iba a decir. El templo no se puede que tocar. aquel que ve una estructura así y le llama iglesia, que iglesia soy yo, ¿verdad? Pero una estructura como templo, que no se puede mover ni una mesa. Porque se No, profana. ahí hicimos todo lo contrario. Ahí movimos y juntamos, hicimos espacios seguros para la gente y comenzó a llegar la gente. A mí me impactó una señora, la mayor que tenía, una señora 99 de años. 99 años, como estaba allí. Y esa señora llegó unos días después porque la cuidadora de ella vive frente a nuestro templo y ella se enteró que estábamos allí. Inclusive ella vino con su esposo, sus hijos y nietos a estar con nosotros. Y esa señora es del pueblo Guayanilla, que la trajeron de allá para acá, cerquita de la iglesia católica, por cierto. Y la trajeron para la iglesia porque la señora la cuida allí, pero también está segura en nuestro templo. Y comenzaron a llegar personas y hay muchos que no se atrevían a entrar al templo. Me impacta un vecino que yo le digo, ven, vamos adentro. Me dice, no, pastor, no. Y ese es el impacto del temor, de los hechos, del temor de los eventos, del terremoto, en donde tú tienes una mezcla de emociones, pero a la misma vez sabes que hay un Dios, sabes tu vida, y me dice, no, pastor, no es justo, hablabas tú de justo, no es justo que después de yo una vida tan terrible que lleve, ahora yo tenga que venir aquí al templo a quedarme. Nunca, los constructos, no entró, los conceptos no que entró, tienen construidos. se quedaba en el carro, en el estacionamiento, pero nunca entró. Comía, se iba a trabajar, regresaba. A mí me impactó eso. Aunque ha regresado después porque su hija participa de la niñez y él ha venido después a ver a la niña participar, ya entró. Pero el inicio de todo, creo que ahora digo yo, ¿verdad? Pensamos siempre en qué vamos a hacer. Estará Dios hay que orar para que Dios nos dé una señal para ver si abrimos el templo. Hay que orar para que la iglesia no nos permita. No, que la Junta se tiene que reunir. No, porque. Hay que abrir la asamblea a ver si podemos hacerlo. Sí. Bueno, no hay que orar. No hay que orar. No hay que Ya orar. hemos orado. Mira. Esa es la misión. Esa es la respuesta. Dios me empujó otra vez. Nos empujó al trabajo. Nos vuelve a empujar. No, Señor, ponme frente a la necesidad. Él te va a poner frente a la necesidad. Es interesante, Carlos, porque oramos. Señor, háblanos, Señor, esto, Señor. Entonces nos hablan y no lo vemos.
Oye, te lo acabo de poner de frente, te estoy contestando. Y por eso nos empuja. Y nos empuja. Y a veces no nos damos cuenta. Sí, pero es porque estamos muy dogmatizados o muy estructurados Bueno, y se pueden haber miedos, pueden haber cosas, pueden haber en ocasiones puede haber será o no será. y es legítimo. Sí. Sí, porque El problema es cuando prevalece. hemos cometido errores y hemos pensado que son cosas de Dios y realmente son emocionales, que eso se da dentro de este caminar. Pero yo no podía. En el templo no se come, cómo se va a dormir, Yo como no esto, podía. como lo otro, que se rompe esto. Cuando hay misión, si la mesa de comunión, como decía Jesús, si la mesa de comunión es la misma mesa que sirve para dar a luz, es la que hay y viene vida, pues se usa para lo que es. Está en las manos del Señor. Eso fue martes. Creo que fue martes. El próximo domingo, pues, no apareció nadie, ¿verdad? Como para culto, como domingo no. Todo normal, la gente estaba como que resguardada, como que en casas familiares, como que resolviendo sus asuntos. Seguimos, se seguía llenando la iglesia, la denominación, ¿verdad? Llegó, trabajó, otras iglesias, otra gente que iba bebiendo, hacían caravanas de allí, hacían caravanas de lo que fuera Había de todo. y borrachos y todo, y bajaban. Y nosotros, tú ves a Dios allí. Ah, porque son borrachos. Bueno, todo Ah, el porque mundo estaban se unió, bebiendo. se unieron. Y Dios no puede usarlo. Bueno, ¿cuántos borrachitos a veces nos hemos topado y son los que están más dispuestos a servir y a estar ahí? Y a veces Dios mismo lo usa para darnos una palabra. Y hablando un poco de estructura, que no estamos dispuestos a cambiar o a quebrantar, el otro domingo de arriba comenzaron a llegar hermanos de la iglesia. Llegaron bien vestidos para el servicio. Yo tenía el templo patas arriba, que si un sector allí había Sí, un no, montón de depende. ropa, que si habían camas, que si, y eso que nosotros recogíamos un poquito para que haya espacio para trabajar. Y yo estaba en corto. Pastor, ¿va a haber servicio hoy? Sí, no se vaya. Mandé a buscar las mesas del templo, del comedor. Póngamelas en las filitas, una filita, en el mismo centro. Las mandé a unir en el centro del templo. Y pongan sillas alrededor, vamos, sí, hoy va a haber culto. Y trajeron las mesas, las pusieron en el medio del templo, pusieron sillas. ¿Qué hacemos, pastor? No, me vas a llamar a cada uno de los hermanos de la iglesia y va a ver cómo está, con quién está, qué necesita, si está bien. Este es nuestro servicio de hoy. Y se quedaron como así. Y comenzaron a hacerlo. ¿Y sabes qué? Después yo los veía contentos. Pastor, llame a fulana. Sí, que está con los hijos. No, que está con la mamá. Que se fue para el norte. Y comenzaron ellos. Eso no es servir a Dios. Esa es la parte positiva de esto, pero es lamentable que se nos olvide y regresamos a la rutina. Entonces, la pregunta es para nosotros hacer el reino de lo que es la iglesia, porque está bien que recibamos palabras. Tiene que venir esos empujones de Dios para nosotros salir. Porque fíjate que se convirtió en una iglesia de servicio y de comunidad, presente a la necesidad. Entonces, la pregunta que nos replanteamos es, ¿qué es ser iglesia? ¿Es iglesia para los demás? ¿O esa iglesia que nos acomoda? Porque allí se hicieron duchas, Sí, allí se construyó, nosotros tuvimos parte de serlo y unirnos y verlo. sí. Allí la cocina no No, cerraba. allí hubo de todo. Nosotros hacíamos Allí. 3 comidas al día. Y se movilizó. Hubo una iglesia de Trujillo Alto que se comprometió con nosotros a llevar cenas por 15 días. Todos los días a las 5 de la tarde llegaban ellos. Comenzamos con 80 cenas. Después, como pasaba el tiempo, la gente se iba yendo. No, y después, y tuvimos en un momento dado, digo tuvimos porque nos unimos y fuimos parte de que se repartieron las cocinas por día. Sí, no se Que da. llegaba a Villa Loíza, llegó mucha gente de No, diferentes no tan áreas. solamente se daban comidas calientes, también se Sí. daban bolsitas de Bolsitas de alimentos. alimentos. Ahora, cuando cerramos la experiencia de refugio, seguimos dando las comidas, seguimos dando las bolsitas y la gente llegaba y nosotros estábamos allí y yo tengo todos los Yo quiero nombres y todo. que Rubén ponche las fotos de las duchas, de las comidas, de la gente allí en el área
ese patio, para que la gente pueda entender lo que se convirtió el templo de Guayanilla. Sí, totalmente distinto a un día normal, como decimos nosotros, vamos para el culto. Ese era el mensaje predicado, esa era la proclamación, el servicio. Y algo muy, muy interesante, nosotros tuvimos 30 días de refugio. Si nosotros hicimos 3 servicios como conocemos los servicios, fue mucho. Uno fue una noche, yo me quedaba en el templo, pero iba a bañarme a mi casa, aprovechaba, íbamos, cambiamos de ropa y traíamos y llevábamos. Y esa noche tembló. Y nos cogió a nosotros, a Ibeliz y a mí en mi casa. Y cuando yo regreso, toda la gente estaba alborotada, toda la gente estaba afuera en el patio, nadie quería estar en el templo. Yo dije, Ibeliz, hoy busca la guitarra, que hoy vamos a cantar, vamos a orar y vamos a... Eso fue una de la noche. Y luego, unos domingos luego, que por cierto, Héctor fue una de las personas que nos acompañó en medio de los temblores en la predicación. Y Don Miguel estuvo Sí, también, que se sí, quedó sí. y cogió los temblores. No, Miguel Vázquez. sí, no, Miguel estuvo con nosotros 100% y en ocasiones llegaba y el portón estaba cerrado y dormía afuera. En vez de hacernos ruido, tocar para nosotros abrir el portón que él pudiera entrar, y cuando nos levantamos para algo, había una guagua afuera estacionada y era Miguel. No, Miguel sí que puede hablar. Le agradecemos al pastor. Yo creo que si alguien sabe qué sucedió en Guayanilla, es Miguel. Es nuestro compañero Miguel. Pues yo conocí un año antes, 6 meses antes de los temblores, yo conocí al pastor Carlos Padilla en el CEMI. Pues en 2019 cogimos la certificación de misiones, Sí. aunque el pastor ya tenía una amplia experiencia en misiones, que nos comentó un poquito más adelante. Pues lo conocí y tuve también el privilegio de llegar allá, sobre todo con la denominación Jesús García, que también es de Metrópoli. Estuvimos allá y lo vimos en los cortitos, lo vimos en los pantalones cortos y a Ibeliz corriendo de lado a lado. Sí, no había espacio para uno estar de otra forma. Sí, fue un momento... Era agotador, pero como Dios se renovaba. Sí, se renovaba. sí, era difícil porque pues, Había que mandarlo para la casa porque él no se iba. Sí. Estuvimos allá y lo vimos, también estuvimos con los grupos de Pelican, así que ha sido un privilegio, pastor, estar allí y servir claro que sí. al lado de usted. Amén. Y Cruzita estuvo muy fueron muchos que estuvieron con nosotros mano a mano. Laura Ayala, la iglesia de Río Piedra, nuestras congregaciones. A mí me llama la atención que a veces habían personas que bajaban, yo veía que algunos bajaban por curiosidad. Y cuando llegaban a la iglesia buscaban al pastor, pero buscaban al pastor parece que en Chaliná o algo. Sí, porque a mí misma me preguntaban, ¿y el pastor? Una vez alguien fue y preguntó por el pastor y yo estaba meneando la olla, tenía un revoltillo ahí con... esa mañana hice 90 huevos. Sí, él se enrolló las mangas. Y había un hermano que ayudaba repartiendo y a él le dijeron, pastores... Y ese, no, mire, el pastor es aquel que tiene el cucharón. Pero son conceptos. Y recuerdo a la señora que me miró y yo dije, ¿qué esperaba? ¿Un pastor? ¿Qué me esperaba con Chalina? Y son conceptos que sí, a veces los aprendemos y los registramos y los marcamos en piedra, pero hay que... El patio, la iglesia, el templo. Estar allí no es lo mismo que estamos contando a lo que se vive. No, jamás. Yo pude ver de cerca esto que el pastor está contando y uno aprende muchas cosas, la sensibilidad y escuchar, porque una cosa es estar allí, pero otra cosa es poner oído a lo que la gente de la comunidad comenzó a decir. La gente de la comunidad era la que testificaba, era la que hablaba y lo más que decían era que sentían seguridad. Sí. Ahí había gente de diversas iglesias. Ahí había de todo. Había de todo. Y había gente que no creía en nada. Y allí estaban en casas de campaña. Allí también. Y no era que venían a que los mantuvieran, es que metieron mano también, como uno decía aquí en el albergue de Puerto Rico. Trabajaron. Eran parte de la dinámica. Y yo creo que eso cobra otro significado. ¿Qué sucede después? Sí. Mira, yo digo que antes del temblor, siempre lo he dicho y tal vez lo han escuchado ya, antes del temblor había como un muro que separaba la iglesia de la comunidad.
Ujú. pero también a la comunidad de la iglesia. Y eso en los temblores se quebrantó. Se quebrantó. Tú veías a la gente caminar de la comunidad a la iglesia y eso es bien extraño. Eso es bien extraño verlo. Y hoy en día eso está pasando. Tenemos gente que nos llegó, ¿verdad? Luego de los temblores, que estuvieron con nosotros y ellos recuerdan y hablamos y algo pasó. Algo, Y a algo lo Dios mejor no hizo. todo el mundo se quedó allá, pero fue impactada por el poder del No, evangelio. claro, y puede Y que hoy sirven estén en otro lugar. siempre, exactamente, porque no es que eso Uno lo hace es por el otro reino. concepto que tenemos como, y voy a hablar en persona de, ¿verdad? Como persona de pastor y ministro. A veces pensamos que somos dueños de las personas, de las ovejas. Pues mira, hoy está conmigo, mañana está allá, que esté en el evangelio, que esa persona Bueno, esté en yo creo que yo tengo una Cristo. oveja por allá, Sí, 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 trabajando, sí, ¿verdad? sí, Que así se es. mudó y está por allá. Es que es así. Y yo sé que hay muchas familias hoy que estuvieron con nosotros y están en algún lugar. Bueno, ¿qué desafíos continúan enfrentando hoy las iglesias del sur de Puerto Rico? Eh, yo creo que más que todo, el, el pensamiento de las personas de moverse del lugar. Y lo que la radiografía que tenemos en todo nuestro país, que lo que están quedando son adultos mayores. ¿Y qué pasa con esta radiografía? Que la iglesia tiene que entonces moverse y pensar que el trabajo mayor va a ser en los adultos mayores. Mira la dinámica. Las iglesias tenemos cultos en las noches. Ah, sí, porque algunas ya no tienen, Ya, ya los porque adultos no mayores guían de noche. no están guiando de noche. Y si guían, no quieren ir a la iglesia No, porque tienen miedo. no, exacto. Entonces, esa dinámica es parte de los retos que tenemos como iglesia. Ahora mismo, los miércoles, nuestro culto es casi virtual. ¿Sabes? Llegan, sí, hermanos, algunos hermanos que son cerca, algunos que, que últimamente se han motivado unos cuantos y han llegado. Pero yo creo que esto es parte de los retos que tienen las iglesias del sur. Digo, de todo Puerto Rico, ¿verdad? Pero en el aspecto del sur, el pensamiento, por ejemplo, Guayanilla, que los jóvenes no ven oportunidad, que los jóvenes no ven recreación, que los jóvenes escuchan de alguien o alguien le dice, mira, ¿por qué no te vienes para acá con nosotros? Porque la experiencia de Ujú. mi hijo hace 3 años que está en Pensilvania y un amigo fue que le dijo, mira, yo me vine para acá, estoy trabajando aquí, ¿y qué le hizo? Y le dio el pensamiento hasta que también se fue. Entonces, como testimonio de que hay familias que han decidido mudarse, yo también he tenido esa experiencia de que mi hijo se fue, ¿verdad? Se fue con su esposa, ahora tiene un hijo por allá, que es mi nieto, y así es prácticamente lo que por lo menos Guayanilla, voy a hablar de Guayanilla, está sucediendo. Eh, educación, dentro de lo que es la educación en los jóvenes, yo te diría más la palabra oportunidad. Donde no hay oportunidad. No Y pueden. sabes que cuando yo veo la historia de Estados Unidos y escucho que aquel estado, eso fue, que si el estado, y ahora está todo abandonado. Así es la gente. Donde no hay oportunidad, Y ocurre en todo lugar. en todo En lugar Europa, en ocurre. todo lugar ocurre, todo tiene sus momentos. Así Y es. cada lugar, en cada rincón, hay unos más, hay otros menos, y Sí. siempre Y algo ocurre. muy interesante de Guayanilla es que casi todo el pueblo es zona inundable. Escúchame bien. Y ahora con los terremotos, muchos se asustan y no quieren estar. Quedan Muchos, muchas casas destruidas, ¿verdad? en el pueblo han limpiado varios negocios que se cayeron, pero no hay permisos para construir. O sea que en Guayanilla tú nunca vas a ver un desarrollo. Todo el pueblo está En catalogado en zona zona es baja, inundable. es baja. No te van, están los que están. Tú puedes reparar un edificio, pero no puedes De hecho, cuando construir. tú vas a la zona de los puertos, Sí, por el área, el nivel del mar está por encima de los sí, mismos eso negocios. ha cambiado. Y Ujú. entonces también es parte como tú no tienes para desarrollar, no tienes para casas nuevas, o tienes que irte para los campos, ya los campos están saturados. Y más cuando el comercio en sí es en el pueblo. Ahora mismo tú te pasas por la calle principal de Guayanilla y vas a ver unos sitios donde son estacionamientos hoy y antes era una estructura.
Allá había una tienda, un negocio. Pero como fueron destruidos y no se pueden edificar, pues ahora hay menos. Pastor, después de tantas experiencias, seguramente Dios ha dejado grandes enseñanzas para el ministerio. Y para ir cerrando, el diálogo ha sido tremendo. Y mirando hacia adelante, de aquí hacia adelante, ¿qué oportunidades ve hoy para la misión de la iglesia en el sur de Puerto Rico? ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que ya hemos ido tocando para que comience para de aquí en adelante? ¿Y qué necesita esa iglesia para ser fiel al evangelio con todo lo que hemos estado hablando? Voy a empezar por la última. Yo creo que para serle fiel al evangelio, solamente hay que mirar atrás un poco y ver que Dios no nos ha fallado. Que hemos sufrido tempestades, huracanes, temblores, pandemias, hemos sufrido necesidades económicas, financieras, en lo que respecta, ¿verdad?, a la sociedad. Hay crimen, hay muchas cosas, pero Dios ha sido fiel. Ahorita hablabas de que vemos a Dios haciendo algo, pero como que no queremos creer que es Dios el que está obrando. Para serle fiel al evangelio, solamente falta mirar un poco atrás. Ujú. Un poquito. Miremos un poco atrás y veamos que Dios hasta aquí nos ha bendecido. Nuestra iglesia como tal va a cumplir ahora 30 y pico de años de La iglesia iglesia. establecida. Sí, la iglesia. Y yo siempre le digo a la iglesia, si Dios plantó esta iglesia aquí, pues seamos, mira, hay un faro, seamos faro en este lugar. Algo Dios va a hacer. Los jóvenes hay que motivarlos mucho. Hay tanto entretenimiento para los jóvenes hoy. Hay tanto para ellos gastar su tiempo. Y digo gastar porque lo gastan. Los jóvenes no te están media hora ahí, no te quieren estar media hora ahí escuchándote, pero te están 3 y 4 horas viendo una película. Ujú. Entonces, esa dinámica hay que como que trabajar en ellos. Pero ¿saben qué fallamos? En el testimonio de los adultos a los jóvenes. Yo tenía 16 años cuando vi a 2 adultos pelear en el altar. Yo tenía 16 años cuando escuchaba cosas que yo nunca pensé escuchar. Que no cuidan el corazón. Que no debería ocurrir. Y a veces el testimonio de los adultos en los templos, ¿verdad? En las En las formas, asambleas, eh, vamos a hablar claro, en las asambleas, que nos volvemos, no en sé qué, en muchos lugares, en muchos muchos factores, muchos aspectos. aspectos, muchas cosas. No es el mayor testimonio de ellos. Y una mente de un joven, de un adolescente y un joven no es igual que la nuestra. Y ellos Eh, están cansados de todos los revoluces que hay fuera para encontrar lo mismo. exactamente. Y eso no es el evangelio. Esa fue mi experiencia. Y hay que trabajar con ellos, darle oportunidades, escucharlos. Pero ¿sabes qué también? Guiarlos. Si no los guía la iglesia, ¿quién los guía? Que es un faro, no era un instrumento de guiar, Ujú. de decir, mira, aquí está la costa, mira, aquí, mira. Es la palabra, lámpara, Es la es palabra. la que nos guía. Entonces nosotros debemos ayudar a los jóvenes a guiarse. ¿Tú sabes cuál es un factor que yo he visto bien triste hoy en la juventud? Identidad. Identidad. Y es un tema Identidad. amplio, Identidad. porque la Identidad. identidad que le enseñan es la incorrecta, es la identidad de quién soy en Cristo. Pero si la iglesia no enseña la identidad en Cristo, ellos van a aprender otra identidad. El mundo le va a mostrar otra identidad. Y eso va a comenzar a trabajar en ellos, aunque ellos digan que no. Va a comenzar a trabajar en ellos y se van a hacer preguntas y van a chocar con otros tipos de experiencia en el mundo. La iglesia está para instruir, para guiar. Y hay ministerios que pueden, hay unos que van a llegar a la cárcel, aquellos que no pudieron, pues tomaron sus decisiones. Pero si desde antes trabajamos, tal vez son menos los que hay que visitar en las cárceles. Si supieras cuánto me han dicho que mi mamá, mi papá es pastor, mi tía es pastora, mi abuela es pastor.
O sea que entonces no significa que ellos no conocieron el evangelio. ¿Qué pasó? Ujú. Y hay una responsabilidad en nosotros. El temor a Jehová. Y muchas cosas, ¿verdad? ¿Hay esperanza en Puerto Rico? ¿Hay esperanza en la iglesia? ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? Hay esperanza en Cristo. En Cristo. Muy bien. No hay esperanza en otro lugar. Cristo. En Cristo. Y si no estamos agarrados de Cristo, no haremos nada. Pastor, gracias por este espacio. Gracias a Yo no sé cuánto ustedes. tiempo hemos tomado, pero Yo creo que bastante, yo pero he disfrutado mucho este amén. conversar. Son esas caras del sur. Amén. que Estamos nos a las da órdenes por allá. oportunidad. De vez en cuando hacen la vuelta. Tenemos el café Tenemos que pendiente. el café, para Sí, allá aquí vamos, para allá por el café, yo Sí. quiero. ¿verdad? Y Sí. grabamos con público. Y a Sí. Héctor y a Héctor. Claro, allá. Bueno, ha Un sido viajecito para un allá y nos viajecito vemos allá. para allá. Bueno, hace tiempo no voy por allí. Sí, y acuérdate que ya coge el pueblo del café. Y yo soy Sí. yabucano. Ah. Así que hace tiempo no voy por allí a dar la vueltita, así que hay que ir por allá, pero qué bueno que él llegó hasta aquí hoy, Sí, aunque él sí, me sí. debe venir a predicar para acá. Ay, santo, sí. Estamos en esa. Estamos en esa. Hoy hemos conocido no solo un ministerio, Ujú. yo no sé si eso se escuchó, lo vuelvo a grabar. Sí. Hoy hemos conocido, ¿verdad? Hoy hemos conocido no solo un ministerio, sino también la historia de un pastor que ha respondido al llamado de Dios en distintos escenarios, desde el púlpito, en las instituciones correccionales y acompañando a una comunidad en medio de una experiencia más difícil de su historia, que fueron esos temblores que se dieron en medio del sur. Amén. Este episodio nos recuerda que la misión de la iglesia no se detiene. Allí Yes. donde hay necesidad, sufrimiento o incertidumbre, Dios sigue llamando. Dios te está llamando como sigue llamando. Ha llamado durante toda la historia. Llamó al pastor, nos llama a nosotros a diferentes cosas y Dios está llamando todavía hombres y mujeres dispuestos a servir con amor, esperanza y fidelidad. Amén. Gracias por haber estado en el nuevo Gracias Evangelista a ustedes por la Podcast invitación. y esperamos vernos pronto para seguir hablando y dialogando, sí. aunque sea con una tacita y sin cámara, pero que nos podamos Claro ver. que sí. Importante que haya café. ustedes. ¿Ah? Sí. Importante que haya Que haya café. café. Sí, sí. Sin café no es imposible. En el reino de Dios hay café. Hay calles de café. Y para Pastora Yasmín también hay cacao, hay chocolate. También. Claro que sí. Oye, dale like, suscríbete, comparte y escríbenos qué cosas te gustarían escuchar y hablar. Le hemos preguntado varias veces. Nosotros queremos traer más temas y dentro de lo que son espacios educativos, comparte, háblanos, dinos. Nosotros te leemos, nosotros te escuchamos. Así que Dios te bendiga, la pastora Angélica Acevedo. Amén. Muchas bendiciones y gracias por la invitación. Nos vemos hasta la próxima, Rubén. Dios bendice. De Puerto Rico e Islas Vírgenes, Señor. Manos que sirven, voces que van, jóvenes fieles que al mundo irán. Hijos del Padre, herencia fiel, su espíritu obra